Pues nos acompaña ya en la mesa de los desayunos Rafa Mayoral, diputado de Unidos Podemos, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales. No le cabe en la tarjeta. Buenos días. Por eso no tengo tarjeta. Es más fácil. Diputado de Unidos Podemos. Hay muchas cosas por las que preguntarle. La actividad política está como está. Empezamos, si quiere, por lo de la moción de censura. ¿Seguirá adelante Podemos con ella? ¿Se debatirá el martes 13 de junio? ¿Martes y 13? Pues yo creo que hay pocas cosas que se puedan decir en la vida, pero que somos creíbles y que lo que hacemos lo que decimos lo vamos a hacer. Creo que a nadie le cabe la menor duda en la escena política de este país. ¿Cree que Rajoy se toma en serio la moción de censura de Podemos? Sí, y Rajoy es un presidente escondido. Rajoy es un presidente que cuando está ya todo sale corriendo a entrevistarse, fíjese, con Temer, un presidente corrupto que depuso a la presidenta elegida por los brasileños. Es la primera persona que va a visitar escondiéndose de la tormenta, que decía él. Creo que se está intentando esconder de la realidad que vive este país, de la descomposición que vive el clan de los genoveses, porque difícilmente ya se puede denominar un partido, y de la guerra interna de familias que tienen a golpe de sumariazo, ¿no? Y creo que se equivoca, porque no es un problema de una tormenta, es un cambio climático en la situación política del país y que es imparable y que este proceso de cambio político se va a producir. Le preguntaba sobre la moción de censura y el martes y 13, porque ayer Compromís le pedía a Podemos que retrasen la fecha. A ver, era una petición táctica. En este momento el PSOE todavía no ha celebrado su congreso, pues a lo mejor lo reflexionaban así. A lo mejor tenemos que esperar a que Pedro Sánchez ya haya celebrado su congreso y podamos intentar sacar adelante esa moción. ¿Por qué siguen ustedes diciendo que la presentarán el día 13? Pues porque vivimos una situación de excepcionalidad democrática, una situación donde afloran los casos de corrupción que son el producto de un modelo económico, el modelo económico del arquitecto del proyecto del PP, que era don Rodrigo Rato, basado en las privatizaciones, que se ha demostrado que era el modelo del saqueo de lo de todos para unos pocos y el recorte de los derechos para la mayoría, ¿no? Y que frente a eso, y que al mismo tiempo vemos cómo se degradan las instituciones, cómo salen comunicaciones en las que los imputados y los que acaban en prisión están encantados por los nombramientos y establecen determinadas estrategias para cooptar las instituciones, pues frente a eso hay que poner encima de la mesa, por salud democrática, si hay un proyecto de país alternativo. Y nosotros tenemos un proyecto de país alternativo y lo vamos a poner encima de la mesa, para que el conjunto de la sociedad tenga la posibilidad de, frente al hastío y frente a la repugnancia que produce la situación política del país, que haya esperanza encima de la mesa. Y eso yo creo que es importante para la salud democrática del país. Y nosotros creemos que no es un momento en el que se pueda esperar y en el que los partidos puedan pedir a la gente que espere cuando no le llega la prestación y está viendo que los que han estado dirigiendo las instituciones tienen millones en paraísos fiscales. Pero justo a ese argumento respondía ayer Adriana Lastra, desde el PSOE, decía, a ver, la situación de corrupción es insostenible como lo era hace unos meses, cuando Podemos no quiso apoyar a Pedro Sánchez después de las elecciones del 26 de junio, y no veía a Pablo Iglesias presidenciable. Yo en ese debate no voy a entrar, porque a mí me parece que en estos momentos de lo que estamos hablando son de proyectos de país. Y a Pablo, en el marco de ese proyecto de país, se le ha planteado la posibilidad de que sea él quien lo ponga encima de la mesa. Bueno, nosotros tenemos la capacidad para poder hacerlo y además que nadie tenga prisa. Si necesitan diputados, nosotros tenemos para hacer 2 mociones de censura por periodo parlamentario. Pero lo que no vamos a hacer es levantar el pie del acelerador, de la presión al gobierno. No le vamos a dar ni un minuto de respiro, ni un minuto de tregua a un gobierno que desprecia las instituciones, que va al Parlamento a decir que no va a cumplir las resoluciones del Parlamento, que es un presidente que dice que va a declarar el 27 de julio, porque no tiene agenda hasta entonces, y lo va a hacer por plasma en la Audiencia Nacional en un caso de financiación ilegal del partido. Y en un momento en el que no es cierto que la situación sea exactamente la misma. Ha llovido bastante y han ido ocurriendo bastantes cosas, pero sobre todo yo creo que cada vez hay más una reflexión de la necesidad de que se rompa la triple alianza y que se abra una salida democrática a la situación insostenible que se está viviendo en el país. Dígame una cosa, hace un instante aquí en la mesa debatíamos y algún analista decía, Rajoy está preocupado desde el domingo por la victoria de Pedro Sánchez en la Secretaría General del PSOE. ¿Eso para Podemos, la victoria de Pedro Sánchez, es una buena o una mala noticia? Yo es que creo que la buena noticia es que hay posibilidad de que se rompa la triple alianza. Hoy tenemos un presidente del gobierno que está en la Moncloa, sostenido por 2 fuerzas políticas que dijeron a sus respectivos electorados que jamás permitirían que Mariano Rajoy y el PP gobernase,
y que además en estos momentos han encontrado nuevas fuerzas auxiliares, ¿no? Y ahí está el PNV para echar una mano, ahí están fuerzas nacionalistas canarias echando una mano, incluso en algunas cuestiones legislativas hasta PDeCAT entra a garantizar los intereses de los privilegiados con medidas legislativas, acompañando al gobierno con medidas legislativas, aunque luego tienen algunos pequeños problemas, por llamarlos de alguna manera, en la cuestión territorial. ¿Lo de la Estiva, ¿no? le parece que se defienden los intereses de los privilegiados? Sin ninguna duda, porque en estos momentos de lo que se está hablando es de acabar con la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores y, evidentemente, de precarizar las condiciones de trabajo en los puertos, sin ninguna duda, y que los grandes operadores internacionales y los grandes capitales internacionales tengan a su disposición los puertos de nuestro país. Déjeme que volvamos a lo del PSOE. Con la victoria de Pedro Sánchez, ¿hay otra vez una disputa abierta entre Podemos y PSOE por el liderazgo por quién es el líder de la oposición? A nosotros ese debate no nos interesa. A nosotros el debate que nos interesa en estos momentos es si es posible que tengamos un país donde se persiga la corrupción, donde las instituciones trabajen para la gente y donde además las políticas públicas tengan por objetivo que la gente pueda vivir mejor. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y sobre todo, plantar cara a este proyecto que se basa en una trama entre el poder económico que coopta el poder político, en un saqueo de lo de todos y en la depauperación y en la precarización de las condiciones de vida de la mayoría. Y eso es una realidad, porque al fin y al cabo las estadísticas lo que nos están dando es que aquí no se está creando empleo, sino que lo que se está haciendo es troceándolo y bajando los salarios y empeorando las condiciones de vida de la gente, y eso es inadmisible. ¿Comparte usted la reflexión de que uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos en los próximos meses es lo de Cataluña? ¿Resolver lo de Cataluña? Sí, sobre todo ser capaces de mirarnos como país al espejo y de reconocernos como lo que somos un país de países. Y luego entender lo que significa la democracia. Y la democracia no se basa en la soberanía nacional, se basa en la soberanía popular. Hubo un gran debate entre diferentes corrientes políticas en nuestro país a finales del 19 entre liberales y demócratas, los que defendían la soberanía nacional y los que defendían la soberanía popular. Y yo creo que ese es el debate en el que estamos. Y que si tú quieres construir un proyecto de convivencia, se tiene que basar precisamente en la voluntad de las partes. Y nosotros además creemos y estamos plenamente convencidos de que la mayoría de la gente en Cataluña quiere tener un proyecto compartido con el conjunto de los pueblos de España. Pero la peor manera de poder conseguirlo es negarle la oportunidad de poder decidir. Si usted quiere un proyecto de convivencia con alguien, no le ponga un cerrojo en la puerta para que no se pueda escapar. Dele las llaves para ver si quiere seguir viviendo con usted o no. Después de aquel debate del que usted habla entre la soberanía nacional y la popular, es verdad, pero lo que refleja la Constitución es la soberanía nacional. Eso es lo que está reflejado en la Constitución española. Y las leyes se pueden cambiar, pero... Las resoluciones del Tribunal Constitucional, que incluso echaban para atrás la propia consulta 9N, planteaba que no existe ningún territorio político vedado y que si hubiera un acuerdo entre el Parlamento de Cataluña y el Parlamento español, sería perfectamente viable una consulta. Otra cosa es que no existe la voluntad. Eso es otra cosa. ¿Cree usted que debe ir Carles Puigdemont a exponer su planteamiento al Congreso de los Diputados, precisamente para confrontar esas dos Yo creo soberanías? que a todas partes, ¿no? Nosotros nos han criticado mucho porque nos parecía bien que fuera el otro día el acto que se hizo en Madrid y dijimos que nos parece bien que lo pueda hacer en donde lo hizo el otro día y que lo pueda hacer también en el Parlamento. Y creemos que eso es positivo y creemos que profundizar en los debates políticos y confrontar las ideas es bueno y que además se debería hacer más y que se debería dialogar más y hablar más y respetar además todos los proyectos políticos en el marco de la democracia se pueden defender y que existen vías además para que se puedan llevar a cabo. Otra cosa es que los ciudadanos y las ciudadanas decidan cuáles son los proyectos políticos que quieren sacar adelante. Venga, un debate más y abrimos una mesa enseguida. Hemos visto hace un instante la imagen que nos llegaba desde Bruselas, de Donald Trump, cumbre de la OTAN. Bueno, más allá de la imagen, de lo diplomático o no diplomático que estuvo Donald Trump, hay un asunto de fondo. Le recriminó a 23 países que no estaban al día con las cuentas de la OTAN y insistió en la idea de que hay que subir el gasto militar. En nuestro caso, España, si no recuerdo mal, el 0,9% del Producto Interior Bruto hasta el 2%, más del doble. ¿Para eso tiene que haber consenso? ¿Tienen que ponerse de acuerdo todas las fuerzas políticas o lo puede decidir el gobierno? Bueno, yo creo que es peligrosa la escalada en la que Donald Trump a nivel de política internacional nos está metiendo, ¿no? Y creo que va a ser necesario que Europa tenga, o debería ser necesario que la Unión Europea tuviera un papel autónomo y que además fuera un factor de paz. Porque no parece que la política exterior de los Estados Unidos en estos momentos, gobernada por un millonario, vaya en la onda de buscar soluciones pacíficas a los problemas internacionales y soluciones basadas en la diplomacia, sino están basadas en otras cosas, ¿no? Y que al mismo tiempo se relacionan con recortes de libertades, ¿no? Yo creo que en estos momentos de lo que se trata es de pensar cuáles son los lineamientos y las líneas políticas de paz
que en estos momentos para afrontar los grandes retos que en política internacional hay, se puede hacer, ¿no? Y eso no es un problema de gasto militar. Lo que sí es cierto es que Eisenhower hablaba de que había que tener cuidado porque el complejo militar industrial es capaz de secuestrar la democracia, y ya hace mucho de aquello, y desgraciadamente hemos visto cómo en Estados Unidos la influencia del complejo militar industrial y en socavar la democracia pues ha sido un hecho incontestable. Claro, lo que pasa es que por el otro lado, cuando nos enfrentamos estos días a una situación como la de Manchester y hablamos de que de alguna manera hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos, pues claro, para garantizar la seguridad hace falta... De hecho, la frase de Donald Trump fue muy rotunda cuando dijo aquello de si ustedes quieren seguridad, páguensela. Claro, lo que pasa es que yo creo que los procesos históricos y los momentos difíciles hay que ver los orígenes de las cosas, ¿no? Quizás ahora, si hacemos una reflexión y pensamos en unos años atrás, ¿no?, si no se hubiera incendiado Oriente Medio de punta a punta, que es lo que tenemos en estos momentos, un incendio en Oriente Medio y una guerra en Oriente Medio de punta a punta, probablemente la situación que tuviéramos sería bastante diferente. Es decir, si la política internacional se hubiera basado en vías diplomáticas y no en el ejercicio de la acción armada unilateral saltándose las resoluciones de las Naciones Unidas, probablemente la situación que tuviéramos sería distinta. Con lo cual, seguir aplicando las mismas terapias, que es utilizar la guerra en vez de las vías diplomáticas, utilizar la confrontación en vez de la cooperación para resolver los problemas internacionales, se hace difícil. Y eso no significa que al mismo tiempo en las sociedades democráticas pues se tengan mecanismos democráticos para perseguir las actividades delictivas del terrorismo, ¿no? Venga, abrimos la mesa, todos quieren formular preguntas. Marta, por ti empieza, adelante. ¿Qué tal? Buenos Muy días. buenas. Si me permites solo una cosa, ¿no? Cada vez que viene a la cabeza, que me habláis de la dureza, que hablas del gobierno, de la triple alianza, al final sí que te viene a la cabeza por qué no facilitasteis que el señor Sánchez fuera presidente del gobierno, que lo podíais haber hecho. Y luego a la pregunta, que el señor Baldoví ayer de Compromís, que fueron en confluencia a las elecciones, cuestionara el momento de presentar esa moción de censura, al parecer, por lo que nos han contado, ni siquiera les avisó a la dirección de Podemos. ¿No debilita aún más esa moción que se va a presentar el día 12, que se va a debatir? Bueno, con la primera cuestión, que yo creo que bueno, pues es un mantra en estos momentos, ¿no? Yo creo que hay una reflexión que el propio Pedro hizo en la entrevista que le hicieron, y el propio Pérez Tapias, ¿no? Existía una voluntad por parte de determinados sectores de que el único acuerdo posible de gobierno tenía que ser con el partido político que representa los intereses del IBEX 35 y que no tenía que haber un acuerdo con nosotros. Yo creo que la reflexión es que debía haber habido una negociación en serio con nosotros y luego, si acaso, si había que pedirle a alguien la abstención, era al partido minoritario, ¿no? Porque al fin y al cabo quienes sumábamos más éramos otras fuerzas políticas. Y esa reflexión yo entiendo que se va a hacer y que se está haciendo de última. Y que en cierta manera es una parte del mensaje que hemos podido ver recientemente, ¿no? Que el camino no puede ser que el mejor aliado del PP sea la salida a la situación política que estamos viendo en estos momentos. El partido que permite que el PP siga gobernando en Murcia a pesar de lo que está cayendo en Murcia, o el partido que está sosteniendo a Cristina Cifuentes en Madrid sea el principal aliado en la posibilidad de un cambio político. No parece que fuera aquello un acierto, ¿no? En cambio nosotros, y todo esto continúa, ¿no? Y además nosotros no nos hemos movido de la misma posición. Nosotros seguimos en la oposición al gobierno de las tijeras y al gobierno de la corrupción. Y hay quien sostiene, o ha sostenido hasta ahora, a Mariano Rajoy, ha permitido que tenga unas tijeras nuevas el señor Montoro y Mariano Rajoy esté en la Moncloa. Y lo que hay que resolver es ese problema en estos momentos, que tiene competencias plenas para ejecutivas como gobierno, y si hay fuerzas políticas que le quieran quitar las tijeras a Montoro y la presidencia a Rajoy. Ese es el debate en el que estamos, porque lo otro podemos hacer análisis históricos, pero la realidad del poder es que el Ejecutivo está sostenido por una triple alianza con aliados auxiliares como el PNV, que se ha convertido en una fuerza auxiliar del gobierno y que, bueno, pues participa también del sostenimiento de Rajoy. Me pregunta muy brevemente, que si no me regañan, el Baldoví no es un golpe más a la moción. No, yo creo que no deja de ser una anécdota, ¿no? Y bueno, pues más allá de la anécdota, en estos momentos la fortaleza que tiene la presentación de la moción de censura es que hay una fuerza política que es una fuerza constituyente que puede presentar recursos de inconstitucionalidad, lo hacemos con regularidad, que las fuerzas que hasta ahora han pensado que podían hacer con la Constitución, como hicieron en el 135, lo que les da la gana a espaldas de los ciudadanos, no lo pueden hacer porque nosotros vamos a garantizar que haya un referéndum en caso de que alguien quiera volver a hacer una reforma. Y la tercera, que hay una fuerza política que tiene la capacidad de presentar mociones de censura que no dejan de ser no solamente una censura al gobierno para decirle al gobierno que se vaya, sino
sino para poner encima de la mesa una nueva propuesta de país para acabar con la corrupción, para acabar con el gobierno de los privilegiados y para acabar con el saqueo, que yo creo que en estos momentos es una cuestión fundamental. Adelante, Enrique. Sí, hola. Buenos días. Bueno, y antes estábamos discutiendo sobre la coyuntura política y yo he querido subrayar que a mi modo de ver la elección de Pedro Sánchez como nuevo secretario general del Partido Socialista el pasado domingo constituye una novedad importante en el cuadro político, en el escenario político, en la medida que no es un simple regreso técnico, es decir, Sánchez ha derrotado a los notables de su partido, diría más, ha derrotado a potentes corrientes mediáticas que estaban en su contra de forma manifiesta, ha sorprendido a un buen sector de la opinión pública y por lo tanto esa victoria contracorriente le confiere una personalidad política distinta a la que tenía hace un año, ¿no? Quisiera preguntarle, ¿ustedes realmente cómo se plantean la relación con el Partido Socialista, más allá de las retóricas al uso, de la necesidad de llegar a acuerdos? Es decir, ¿perciben ustedes que hay un cambio importante en el paisaje político español? Yo creo que lo percibimos todos de una otra manera. No tanto por la figura de Pedro Sánchez como lo que supone el hecho de que haya sido deslegitimado la estrategia de la Triple Alianza, que es deslegitimar un cierre y un intento de volver a un bipartidismo que nunca jamás volverá. Entonces, eso me parece que es la cuestión política de fondo. Y creo que además en esa circunstancia, pues la persona que le ha tocado operarlo ha sido Pedro Sánchez. Podría haber sido otro, ¿no?, al que le tocase enfrentarse al hecho de acabar siendo una fuerza subalterna del PP y sosteniendo no solo al PP en el gobierno, sino a Mariano Rajoy en la Moncloa. El Mariano se fuerte, sigue la Moncloa. Y claro, eso es muy difícil de asumir, ¿no? Y eso hace que un proyecto de cierre oligárquico de la crisis institucional que estamos viviendo, pues se haga más difícil, porque se está intentando hacer comulgar con rodar de molino a la gente. Y no es posible. Y yo creo que hay un problema de análisis de la situación que está viviendo este país, y desde los agoreros que planteaban que después del golpe del IBEX en octubre todo iba a volver a la normalidad, pues no pueden. Las cosas no van a volver a la normalidad, sino que las cosas en este país están cambiando. No están cambiando en el PSOE, están cambiando en este país. Y bueno, pues aquí está una fuerza política que le va a decir a Mariano Rajoy que hay un proyecto de país distinto. Y Mariano Rajoy parece que la respuesta es esconderse. Se esconde de la Audiencia Nacional y se esconde del Parlamento y se esconde de las mociones de censura y se toma por el pito del sereno al Parlamento de este país. Voy a este lado de la mesa, que nos quedamos sin tiempo, y Alberto me está haciendo gestos. ¿Quieres No. Si no quieres preguntar, no. Es que los que nos quedamos para el final ya sabemos que tenemos que ser muy... Venga, pero así... A ver, el último CIS dice que los votantes de Unidos Podemos prefieren antes un Estado con un único gobierno central sin autonomías que el derecho a convertirse en Estados independientes. Esa no es la pregunta. La pregunta es... Si mañana hubiese un referéndum en Cataluña, ¿usted haría campaña por la independencia? Es evidente que no. He planteado al principio de la entrevista cuál es mi opinión. Yo creo que es posible un proyecto de convivencia que se tiene que basar en la fraternidad popular, y eso significa que, por una parte, hay que poner encima de la mesa el que este país de países se constituye por la voluntad de los pueblos que lo componen, y en segundo lugar, además, que tenemos un acuerdo entre todos los pueblos de que la gente va a tener derecho a vivir bien y que sus instituciones van a garantizar que pueden vivir bien, y que al final no se va a permitir que lo de todos acabe en el bolsillo de unos pocos, porque muchas veces se ha hablado de ese modelo que hemos vivido durante todo este tiempo, pero al final nos hemos enterado de que la apuesta por la educación concertada es la apuesta por llevarte 1 millón por cada colegio concertado, que la apuesta por las escuelas infantiles privadas es la apuesta por tener una vía para poder blanquear el dinero que obtienes de la corrupción, que la apuesta por la privatización de la sanidad es la apuesta porque 4 se lo lleven crudo a costa de la salud de la gente. Y yo creo que eso es lo que está puesto en cuestión. Pero ya sabes que un referéndum es sí, no y abstención. No es una consideración. Sí, no, abstención. Yo he sido muy claro, pero sí que tenemos que poner encima de la mesa cuál es la propuesta de país que nosotros queremos construir. Pero esa no figura en la papeleta. ¿Usted figura en la papeleta. ¿Promovería la independencia o promovería el no a la independencia? Es evidente que no, pero nosotros lo que sí que creemos es que también hay que debatir cuál es el proyecto de convivencia y el proyecto de España que queremos para el futuro. Y yo quiero un proyecto de España para el futuro que la gente sepa que si se queda sin trabajo
la sociedad no va a mirar para otra parte y no le va a importar que haya 1 millón de familias en este país que no tienen, no tienen recurso económico. Esas son las cuestiones que a mí me parecen fundamentales para que usted pueda hacer una propuesta a los catalanes, a los vascos y a quien sea para que se quiera quedar. Porque si no, al final, cuando arremetes contra los intereses de la gente, se van a querer independizar hasta los de Valladolid. Pero yo voy a insistir en la misma vía, porque es que si no nos vamos a la retórica que acaba usted contándonos, sí, acaba usted contándonos todo el rato la triple alianza y la oligarquía de la Moncloa y si yo he sido muy claro, la pregunta es muy concreta. Lo digo porque aparte del debate teórico sobre Cataluña y las Españas, hay una cosa muy sencilla, hay un momento de confrontación total ahora mismo en España. Y en las próximas semanas, no meses ni años. La próxima semana se van a tomar iniciativas concretas en Cataluña. Sí. Entonces, si sucede eso, si el gobierno catalán pone urnas en la calle y el presidente del gobierno les llama, ¿ustedes qué van a hacer? Porque a mí, por ejemplo, recuerdo ahora que el propio Mariano Rajoy ha dicho alguna vez que la única cosa que le ha pedido a Pablo Iglesias, la única, cuando han tenido contactos, es precisamente que la apoyara en el tema de la unidad de España. ¿Ustedes en ese caso qué harían? ¿Sin grandes retóricas de la Gran Alianza y de la Triple Alianza? Es muy sencillo. Nosotros es que somos demócratas. Bien. Entonces creemos que los problemas políticos se solucionan con soluciones democráticas y no con soluciones judiciales. Y que además lo normal en los países democráticos es hacerlo en un marco de diálogo entre partes que opinan distinto, que generan un marco en el que la gente pueda expresar su opinión y se decida de forma democrática. Nosotros no queremos un referéndum unilateral, lo hemos dicho, queremos un acuerdo. Y queremos un acuerdo donde el pueblo catalán se pueda expresar libremente. Porque además, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que no se confía en el pueblo catalán y en que quiera tener un proyecto de convivencia con el resto de pueblos de España? Nosotros sí confiamos en eso. Nosotros sí nos creemos eso. Que es posible construir ese proyecto de convivencia. Pero al mismo tiempo hay que poner encima de la mesa cuál es el modelo de país que nosotros queremos. Porque si no, y vuelvo a insistir, cuando se ataca los intereses de la mayoría social, al final careces de proyecto de país. Y el problema que tenemos en este momento es que las élites políticas y económicas que controlan las instituciones no tienen proyecto de país y están en un proceso de descomposición. Y son fábricas de independentistas por una parte y por otra parte son la gente que ha demostrado que su proyecto político era el saqueo de lo de todos. Pues nos hemos quedado sin tiempo y yo le voy a indicar como siempre. Mira, esa cámara que tenemos enfrente se va a acercar hasta la posición en la que estamos y yo le voy a hacer entrega a este rotulador cuando tenga a la altura deseada, que va a ser enseguida. El objetivo de la cámara, pues ahí puede dejarnos su rúbrica, la firma, mientras yo digo el cargo ya en versión corto, Rafael Mayoral, diputado de Unidos Podemos. Gracias por haber venido a cenar con nosotros. Es un placer estar siempre en la televisión pública. Y un placer que respondan las preguntas, por cierto, porque cuando alguien viene aquí y responde a lo que se le pregunta, pues al final uno acaba entendiendo.